gracias, Señor, una vez más, por la oportunidad que nos das de estar aquí en este lugar. El edificio, Señor, el local de tu iglesia local, la IBE. Te damos gracias por este hermoso tiempo de adoración, de alabanza. Saber, Señor, que tú estás con nosotros, que tu Santo Espíritu, Señor, mora en nuestras vidas y que a través de él podemos, Señor, reflexionar, estudiar, aprender, Señor, aplicar tu palabra y a través, Señor, de él poder caminar en esta aventura, Señor, de ser cada vez mejores hijos tuyos, Señor, este camino de la mejora, Señor, de nuestra vida espiritual. Padre Celestial, te pedimos que tu Santo Espíritu esté obrando en nuestras vidas, en cada uno de nuestros hermanos, que tú puedas, Señor, estar con ellos, ser propicio, Señor, a cada una de sus necesidades. Te pedimos por las personas que no conocen, Señor, tu Evangelio, que esta tarde sea la oportunidad para que ellas puedan venir a tus pies, Señor, buscando salvación. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, mis hermanos. ¿Cómo estamos? Le damos gracias a Dios por el tiempo que nos da el Señor de volvernos a ver este día domingo. Le damos gracias a Dios también por el tiempo que nos da, el calor, el sol, las flores, el pasto, ¿verdad? Todo. Le damos gracias al Señor. Es un gozo poder gozarnos de la naturaleza de la creación de nuestro Padre Celestial. Pero sobre todo le damos gracias a Él porque Él es un Dios vivo, porque Él es un Dios real, porque Él obra en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Liana mencionó el servicio de oración, tuvimos un hermoso servicio de oración este viernes, así que yo les animo que hagan un espacio para que puedan unirse. Hay algo muy especial, hermanos. Podemos orar en diferentes lugares, podemos orar en cualquier lugar de este planeta, pero al Señor le ha placido y Él se regocija cuando ve a su iglesia, a su pueblo reunirse como un cuerpo y darle gracias a Él y poner nuestras necesidades en sus manos, ¿verdad? Así que yo les invito a todos ustedes y vamos a continuar. Le doy gracias a Dios porque hoy día terminamos el capítulo 11. Romanos capítulo 11. Hoy día lo terminamos y luego viene lo que la mayoría de los estudiosos de la Biblia llaman la parte práctica del libro de Romanos. Pero, por supuesto, antes de poder aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas, tenemos que estudiar lo que es doctrina y esto es lo que hemos venido haciendo todas estas semanas, todos estos meses y, aunque no se han dado cuenta, todos estos 2 años que han pasado. Pero yo creo que ha sido de mucha bendición. Hay muchas preguntas que hemos tenido y que a través de la palabra de Dios hemos podido contestar. Yo creo que después que terminemos este libro ya no somos lo mismo, ¿verdad? Ahora estamos más orientados, confiados, cimentados en lo que la palabra del Señor nos dice. Amén. Así que vamos a estudiar los últimos versículos del capítulo 11, Romanos versículos 25 al 36. Y en estos versículos 25 al 26 la palabra de Dios nos dice lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis soberbios, arrogantes, como aquellas personas que dicen que lo saben todo, en cuanto a vosotros mismos. ¿Y cuál es ese misterio? Que ha acontecido a Israel endurecimiento, dice en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Mis hermanos, el apóstol Pablo no quería que los creyentes aquí en Roma, los hermanos en esta ciudad de Roma, ignoraran el misterio
del endurecimiento en parte de este pueblo de Israel durante este tiempo que estamos viviendo, el tiempo actual. Y cuando nosotros leemos, hermanos, en el Nuevo Testamento acerca de un misterio, podemos ver que un misterio es algo que se ha escondido, se ha mantenido en secreto, que no se ha dado a conocer a hombres en épocas anteriores, en épocas pasadas, pero que ahora este misterio ha sido revelado, ha sido manifiesto, ha sido dado a conocer en este presente tiempo a través de los apóstoles y de los profetas del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y el apóstol Pablo aquí, como un apóstol, él nos va a dar a conocer de este misterio. Y lo que el apóstol Pablo quería dar a conocer a los creyentes en Roma era que ellos supieran que era algo que creyentes del Antiguo Testamento ellos no sabían, no conocían. Hombres, por ejemplo, hombres de Dios como Moisés, como David, Isaías y otros profetas que podemos nombrar, no sabían, mi hermano, en absoluto lo que el apóstol Pablo está hablando aquí. Este es algo nuevo y le damos gracias a Dios porque como iglesia podemos conocer, el Señor nos puede revelar estos misterios y esta tarde nos va a revelar. Pablo, mi hermano, está hablando de algo especial que Dios está haciendo entre los gentiles, nosotros, tú y yo, que hemos recibido al Señor Jesucristo, que no somos judíos, que no somos de esta nación de Israel. En este tiempo, entre estas dos venidas de nuestro Señor Jesucristo, su primera venida y su segunda venida, ¿verdad? Y Él nos está diciendo que este misterio es precisamente que Israel está viviendo una ceguera espiritual. Ellos están viviendo, mi hermano, una ceguera y espiritual. Y quiero decirte lo siguiente, que esta ceguera espiritual no es que Dios le haya puesto al pueblo de Israel. Ya hemos venido hablando sobre esto, sobre el endurecimiento. Una de las características de este pueblo, si nosotros leemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, con la defensa de Esteban, ¿se acuerdan ustedes? Describe a esta nación como una nación dura de... ¿Qué significa dura de servir? Una nación desobediente. El Señor la estaba llamando. El Señor le estaba mostrando, mi hermano, el plan de salvación, el Mesías. Pero ellos una y otra vez desobedecieron, rechazaron. Y sabemos, a través del apóstol Pablo en el capítulo 1 de Romanos, que ya hemos estudiado, ¿qué sucede cuando una persona rechaza a Dios? ¿Se endurece? ¿Se acuerdan ustedes? Dice que Dios los entrega, mi hermano, a sus pasiones, ¿verdad? Israel vivía una ceguera, o vive una ceguera espiritual, mi hermano, porque ellos rechazaron al Mesías. Una y otra vez y otra vez y otra vez, y Dios los ha entregado a ese endurecimiento. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 3, versículos 14 al 16. Esto es muy importante. Vamos a ir paso a paso, no es fácil esto, pero vamos a hacerlo de tal manera que podamos comprenderlo, hermanos. La palabra del Señor dice lo siguiente: pero el entendimiento de ellos, está hablando aquí el apóstol Pablo del pueblo de Israel, el entendimiento de ellos, dice, se embotó, se endureció. Eso es lo que está diciendo. El entendimiento de ellos se cegó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, cuando leen el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, dice, le queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. El Antiguo Testamento, mi hermano, la ley hablaba, mostraba, señalaba al Cristo. Y el Cristo es la llave que quita el velo de las personas. Amén. Luego el 15 dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Y el 16, quiero que lo leamos detenidamente y que lo guardemos en nuestras memorias y en nuestro corazón. Dice,
Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Entonces ellos van a entender, van a comprender que ellos rechazaron, que ellos mataron, mi hermano, al Mesías. ¿Se dan cuenta ustedes? ¿Cuándo qué? Cuando vengan al Señor. No está diciendo aquí que de una manera mágica Dios les va a quitar ese endurecimiento, sino cuando vengan ellos al conocimiento del Mesías, entonces podrán entender y comprender que el Mesías, el Señor Jesucristo, es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Por supuesto, mi hermano, ya hemos venido hablando que hoy en día la ceguera de muchos judíos individualmente se ha levantado, ¿verdad? Y esto ocurre cuando ellos vienen al Señor Jesucristo. Hay muchos judíos que en estos tiempos, a través del conocimiento del Señor Jesús, ese velo se les ha quitado y ahora ellos pueden entender y son salvos. Pero la ceguera espiritual, mi hermano, de la nación de Israel como nación será quitada en la segunda venida, cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Entonces estamos hablando dos cosas. Estamos hablando de individuos, ¿verdad? Hay individuos, hay judíos que están recibiendo al Señor Jesús, que ese velo se les ha quitado. Pero como nación, un día, cuando el Señor Jesucristo venga, como lo vamos a leer más adelante, ese velo se quitará. Mi hermano Pablo no quería que los gentiles se hincharan, dice, de orgullo, para que no sean sabios en vuestra propia opinión, dice el apóstol Pablo. Hemos venido hablando de esto, que nosotros los gentiles tenemos esa tendencia de estar criticando y vanagloriando de lo que somos nosotros y de lo que es este pueblo judío. Es por eso que para evitar esto, mi hermano, los creyentes gentiles necesitan saber, tú y yo necesitamos saber, necesitamos entender el programa presente y futuro que Dios tiene para su pueblo, para Israel y para nosotros también como iglesia. Nosotros tenemos que entender la sabiduría de Dios. ¿Cómo es que Él ha venido obrando con los judíos, con nosotros los gentiles? Y sabemos que el obrar de Dios, mi hermano, es para salvación, tanto de judíos como de toda la humanidad. Grande es nuestro Dios, mi hermano. El apóstol Pablo destaca dos puntos principales con respecto al endurecimiento o a la ceguera espiritual de este pueblo. Y en primer lugar, él dice que la ceguera o el endurecimiento nos dice que es parcial, que no es total. Ya hemos dicho, aunque la mayoría de los judíos, mi hermano, son ciegos espiritualmente en estos días, no todos los judíos lo son. Ya hemos hablado, hay muchos judíos que han venido a los pies del Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo nos dice que Él es uno de ellos, ¿verdad? Y el apóstol Pablo nos habla de un remanente también, de judíos que vienen a los pies del Señor. Hay algunos judíos que ven muy claro, porque ellos han recibido al Señor Jesucristo como el Mesías, como el Salvador. Pero hay un segundo aspecto de este endurecimiento, y nos dice el apóstol Pablo que este endurecimiento, dice, es temporal. O sea que no es un endurecimiento, hermano, permanente. Dios no ha terminado, no ha acabado con su nación, con su pueblo. Él nos dice que este endurecimiento, dice, dura hasta que entre la plenitud ¿de quién? De los gentiles. Hasta que entre la plenitud. Y esto ya hemos hablado la semana pasada. ¿Se acuerdan ustedes qué es la plenitud de los gentiles? ¿Recuerdan? Hasta que haya entrado, haya venido a los pies del Señor Jesucristo la totalidad de los gentiles, la iglesia del Señor. La palabra de Dios nos dice en el Nuevo Testamento que Cristo, nuestro Señor, está edificando su iglesia compuesta principalmente de gentiles. Amén. Así que aquí hay algo, mi hermano, que nosotros podemos aplicar y reflexionar en nuestras vidas.
Si realmente nosotros amamos la venida del Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Predicar la palabra de Dios. Acelerar que ese número, que la plenitud de los gentiles puedan escuchar el mensaje de salvación. Hay muchas personas que dicen, yo amo la venida del Señor, pero realmente estás compartiendo el Evangelio del Señor Jesús. Estás hablando, estás diciendo, como dijo Isaías, heme aquí, aquí estoy. Pero hay algo más también que debemos reflexionar. Estamos hablando de Israel. Hemos venido hablando que cuando la plenitud de los gentiles entren, vengan a los pies del Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, Dios, va a volverse a su pueblo y va a enfocarse y va a orar nuevamente con Israel. Así que si realmente amamos a Israel, ¿qué debemos de estar haciendo tú y yo? Acelerando el proceso, ¿verdad? Compartiendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la razón por qué el apóstol Pablo en el capítulo 9 y en el capítulo 10, él dice y expresa ese amor que tenía por su pueblo. Y que para poder ganarlos a ellos, él compartía el Evangelio a los gentiles. ¿Para qué? Para que ellos pudieran sentirse celosos, ¿verdad? Así que, si amamos a Israel, mi hermano, la mejor forma de expresar nuestro amor por esta nación, por este pueblo, es compartiendo el Evangelio del Señor Jesucristo. Asegurarnos, mi hermano, que más gentiles vengan al conocimiento de nuestro Señor. Amén. Amén. Mi hermano, Dios está visitando todas las naciones del mundo para tomar de ellas un pueblo para su nombre, y ese pueblo es la iglesia. Él está obrando aquí. Nosotros somos parte de esa iglesia, somos el pueblo de Dios. En algún momento en el futuro, un tiempo solo conocido por nuestro Dios, habrá, mi hermano, entrado la totalidad de los gentiles. Solamente Dios lo sabe. ¿Cuándo? Nuestro Señor Jesucristo viene. Pero Él viene, ¿verdad? Un día que no sabemos, Él vendrá en una primera parte, el rapto en las nubes, pero al final de la tribulación dice que Él vendrá y pondrá su pie aquí en el monte, en la tierra, ¿verdad? Y Él vendrá cuando la totalidad, cuando la plenitud de los gentiles haya venido a los pies de nuestro Señor. Cuando ellos, mis hermanos, sean redimidos con la sangre de nuestro Señor. Así que tenemos una tarea, mi hermano, todos nosotros, de poder estar compartiendo, enseñando, predicando, con nuestras palabras, con nuestras vidas, siendo esas luces a las personas que viven en oscuridad espiritual. Pero ¿sabes qué? Después de la plenitud de los gentiles, nos dice el apóstol que vendrá la plenitud de Israel. Dice, todo Israel será salvo. Y este versículo, mi hermano, claramente predice la futura salvación de la nación de Israel. Hay muchas personas que piensan que Dios ya ha terminado con Israel, pero no es así. Claramente podemos ver que hay una futura salvación, mi hermano, para esta nación. Pero hay algo muy importante aquí. Hemos venido hablando de la plenitud de los gentiles. Hay un número que solamente Dios lo sabe, mi hermano. Habla de la plenitud de un todo. Pero sabes que esa plenitud, ese todo, no quiere decir que toda la humanidad gentil va a ser salva. Amén. En realidad muchos gentiles, la gran mayoría, han rechazado y rechazan y rechazarán a nuestro Señor. Dice, amplio es el camino que lleva a la perdición, estrecho es el camino que lleva a la vida eterna, ¿verdad? Y de la misma manera, mi hermano, sucede con Israel. Hay un número total
de judíos que van a escuchar el Evangelio, que van a reconocer al Mesías. Así que cuando el apóstol habla de todo Israel será salvo, no está refiriéndose a que toda la nación, desde el primer hombre que nació judío hasta el último, no está hablando de eso. Está hablando de todos los judíos que recibieron al Mesías, que aceptaron al Mesías. ¿Amén? A eso se está refiriendo, como todo. Pero también nos dice que hay un evento en el cual nos va a hablar cuándo esto va a suceder. Y el apóstol nos dice que el momento es cuando el gran libertador, dice, saldrá de Sión. Y esto habla, mi hermano, de una clara referencia a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, dice, cuando el gran libertador saldrá de Sión. Y por supuesto el apóstol Pablo, conocedor del Antiguo Testamento, mi hermano, él se estaba refiriendo a Isaías capítulo 59, versículos 20 al 21, donde leemos, dice, y vendrá, dice, el Redentor se está refiriendo al Señor Jesucristo en su segunda venida, hermanos, al final de la tribulación. Y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y aquí nuevamente quiero que prestemos atención, dice, y a los que se volvieren de la iniquidad. Está hablando de que de todos los judíos, hermanos, solo aquellos que se volvieren, solo aquellos que se arrepienten, solo aquellos que reconocen, como vamos a verlo más adelante, a Jesús como el Mesías y que puedan confesar su pecado de haberlo crucificado. Él les va a decir lo siguiente. Versículo 21 dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, a este grupo, a aquellos que se volvieren de la iniquidad. Este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Un pueblo, mi hermano, dentro de esta nación, un pueblo de aquellos que se volvieren, dice, de la iniquidad. ¿Y cuál es esa iniquidad? En Jacob, en Israel. ¿Cuál es la iniquidad? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, el rechazo. Cuando ellos reconozcan a Jesús, a nuestro Señor, como el Mesías. Así que mi hermano, Israel tiene un futuro brillante, Israel como nación. Ahora cabe señalar que la nación de Israel, hoy en estos días, no es una nación piadosa, ¿verdad? Hay muchos de nosotros pensamos que Israel como nación es una nación que busca de Dios, pero no es así. Es bien triste. Israel, mi hermano, es una nación incrédula en estos días. Y en su mayor parte es una nación que rechaza a Dios. ¿Verdad? La palabra de Dios nos dice que los que no honran al Hijo no honran al. Y ellos rechazan al Hijo. Están rechazando al Hijo, no están honrando. No honran al Hijo, no honran al. Y en 1 de Juan capítulo 2, versículo 23 nos dice, los que niegan al Hijo no tienen al. Eso es lo que está sucediendo, mi hermano, con esta nación en estos días. Pero ¿sabes qué? Viene el día cuando el Cristo, el libertador, dice, apartará la impiedad de esta nación. Entonces Israel será una nación, mi hermano, temerosa de Dios. Una nación que honrará a su Dios, a su Salvador. Amén. Amén. Vendrá el día. No hoy. Hoy día Israel todavía, como nación, sigue en esta ceguera espiritual. Un misterio que muchos hombres, por no decir todos los hermanos
profetas del Antiguo Testamento, hermanos, ignoraron, pero que ahora nosotros, tú y yo, el Espíritu Santo nos revela a través de la palabra. Escúchame bien. Y cuando todo Israel, mi hermano, se salve, se salvará al abrazar a Jesucristo como el Mesías. Increíble, ¿verdad? Cuando yo leí esta parte, estaba reflexionando. Ellos van a reconocer al Mesías. Hermano, han pasado 2000 años de nuestra era, más otros 2000 años. Esta nación rechazando y rechazando y rechazando al Hijo de Dios, pero vendrá el día cuando ellos van a aceptar al Mesías. Y ese es el único forma, mi hermano, de ser salvo. Así que Israel, mi hermano, no se salva con una salvación especial judía. No es así, mi hermano. Hay un solo camino. Hay una sola verdad. ¿Verdad? Y ese camino y esa verdad es el Señor Jesucristo. El Evangelio, el apóstol Pablo, él nos ha venido enseñando, mi hermano, que el Evangelio tiene poder para salvación tanto al gentil como al judío primeramente, como al griego, como al gentil. ¿Verdad? Hay un solo camino. Hay una sola forma, mi hermano, de salvación. Y como vamos a leerlo, vamos a ver cuándo eso va a suceder con esta nación. Así que la Biblia nos dice que esta es una condición necesaria para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice Zacarías, este profeta. Qué hermoso, mi hermano, es la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo, conocedor del Antiguo Testamento, hermano, él nos habla de todas estas cosas. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando nosotros queremos interpretar la Biblia. Tenemos que mirar la Biblia como una unidad, como una armonía, para poder entender. Mira lo que dice Zacarías en capítulo 12, versículo 10, dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, dice, espíritu de gracia y de oración. Y dice, y mirarán a mí, al Señor, dice, a quien traspasaron con esas lanzas, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito, mi hermano. Y eso va a ocurrir cuando el Señor Jesús venga con su iglesia al final de la tribulación y ponga sus pies, mi hermano, en el monte. Y el pueblo que ha quedado recién va a contemplar al Señor, a quienes crucificaron. Y en esos momentos, mi hermano, ellos se van a dar cuenta. Nuestro Dios va a abrir sus mentes, el Espíritu Santo va a orar en sus corazones y ellos van a entender este gran pecado que ellos cometieron al rechazar al Mesías. Y dice, y llorarán. Hay algo muy interesante aquí que me hizo pensar mucho en lo mismo que sucedió con uno de los discípulos del apóstol, del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan de Tomás? ¿Se acuerdan de Tomás? El Señor Jesucristo resucitó. Primeramente se había mostrado a los 10. No estaba ahí Tomás todavía. Y los discípulos le dijeron a Tomás, ¿sabes qué? El Señor resucitó. No, yo no lo creo. Yo tengo que meter el dedo ahí en ese lugar y meter mi mano en el costado para creer, ¿verdad? Y luego se apareció el Señor. Y lo único que hizo Tomás fue exclamar, Señor mío. Y eso es lo que va a pasar, mi hermano, con Israel, cuando vean al Señor. Cuando lo vean y se den cuenta, hermanos, que ellos lo crucificaron. Recién van a entender que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Pero eso ocurrirá, mi hermano, cuando el Señor venga en su segunda venida. Amén. Amén. Y solo aquellos
Y solo aquellos dentro del pueblo judío que le acepten y reconozcan serán salvos. Porque solamente hay un camino que nos lleva al cielo. Y ese camino es el camino de la fe. La fe en el Hijo de... Amén. Mi hermano, Jesús no regresará hasta que Dios vuelva a enfocar su misericordia salvadora en Israel. Y que Israel, mi hermano, pueda responder a nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ellos reconozcan que a quien crucificaron fue el Mesías. Amén. Pero el apóstol continúa en el versículo 27 y dice, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite, dice, sus pecados. Así que la salvación como nación, mi hermano Israel, está garantizada en un pacto especial que Dios hizo con esta nación. Y una promesa de este pacto era que los pecados de Israel serían quitados. Ahora la pregunta es, ¿qué pacto especial es este? ¿Qué pacto especial? Claramente, mi hermano, esto hace referencia nuevamente al nuevo pacto. El nuevo pacto que fue anunciado por uno de los profetas, Jeremías, en el capítulo 31, versículos 31 al 34. Vamos a ver, mi hermano, esta gran promesa, este nuevo pacto. Mira lo que dice el profeta, versículos 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto, dice, con la casa de Israel y con la casa de... Está hablando de toda la nación. Tanto del rey, hermano Miguel no está aquí, está de guardia en el hospital, pero él nos está enseñando de esto, el reino del norte y el reino del sur. Está hablando de toda la nación, ¿verdad? Así que el pacto no solamente es con el reino del norte, con Efraín, sino también con Judá, con toda la nación. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron, dice, mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, fue fiel para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y escribiré en sus corazones. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo, me serán por pueblo. Y no se enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ese es el nuevo pacto. Vamos a tener la cena del Señor. Y la cena del Señor nos dice, el Señor Jesucristo le dice, bebed esta copa, es el nuevo pacto. ¿Verdad? El nuevo pacto. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Va a llegar un día, mi hermano, donde ellos puedan darse cuenta que la salvación solamente es a través de esa sangre derramada, la sangre del pacto de nuestro Señor Jesucristo. En esos momentos, cuando ellos entiendan esto, al igual que nosotros, mi hermano, el Espíritu Santo de Dios hará morada en ellos. Por eso nos dice que ellos no van a tener necesidad de que alguien les enseñe del Señor, porque como nosotros, el Espíritu Santo de Dios es el que nos guía a toda verdad. Amén. ¿Se dan cuenta, hermano? Durante todo este tiempo, mi hermano, Israel está ajeno a este nuevo pacto. No por parte de Dios, sino porque Israel lo arrecha. Amén. ¿Estamos hilando los puntos? Amén. Este versículo, mi hermano, ofrece prueba del Nuevo Testamento de que Dios cumplirá sus promesas del nuevo pacto a la nación de Israel en un futuro.
Y ese futuro es cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda. Cuando ellos vean al Señor, ¿a quién? Dice, traspasaron y reconozcan al Mesías, que ellos hicieron un gran error, un gran pecado al rechazarlo. Hay muchos que enseñan que Dios ha terminado, mi hermano, con la nación de Israel y que Dios cumplirá sus promesas de su nuevo pacto con esta, o que no cumplirá sus promesas con esta nación, pero no es así. Algunos enseñan que la iglesia, tú y yo, somos el verdadero Israel, pero no es así, mi hermano. Algunos enseñan que las promesas del nuevo pacto se están cumpliendo aquí en la iglesia. Pero ¿sabes qué? Si bien es cierto que nosotros los creyentes, hermanos, estamos gozando en este tiempo y estamos participando de las bendiciones espirituales de este nuevo pacto, sabemos por qué lo estamos haciendo, ¿verdad? Porque Dios está provocando a celos a su pueblo, a su nación. Y son celos porque Él quiere que su pueblo venga al conocimiento de su Hijo. Amén. De hecho, mi hermano, los versículos 28 al 29 muestran la imposibilidad de que Dios no cumpla con estas promesas a su pueblo. Mira lo que dice el versículo 28. Así que en cuanto al Evangelio, dice, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, nuevamente, estamos revisando lo que hemos venido estudiando. No está hablando aquí de elección para salvación de toda la nación, está hablando de la elección de escoger a este pueblo como instrumento para que a través de este pueblo el resto de las naciones sean benditas, ¿verdad? Está hablando de esto aquí. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. A ellos les dio muchas promesas, a ellos les dio la ley, a ellos les dio, mi hermano, el sacerdocio, a ellos les dio todo lo que nosotros conocemos. Y por último, a través de ellos vino el Mesías. Amén. En cuanto al Evangelio, los judíos, mi hermano, son, nos dice aquí el apóstol, enemigos. Pero en cuanto a la elección, los judíos fueron escogidos por Dios. Y este pueblo, mi hermano, es objeto de las promesas que Dios ha dado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y Dios cumplirá sus promesas con este pueblo. En los días de la iglesia primitiva, si nosotros leemos en los Hechos, podemos ver, mi hermano, que la mayor oposición de la predicación a la palabra de Dios, mi hermano, fue hecha por los judíos incrédulos, ¿verdad? Y vamos a leer solamente un pasaje para poder comprender esto. Lo que el apóstol Pablo nos dice que en cuanto al Evangelio son enemigos. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias. Está hablando aquí a los hermanos gentiles de la iglesia en Tesalónica. Vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Mira, aquí está hablando de los judíos incrédulos, dice, los cuales mataron, dice, ¿quién? Al Señor Jesús y a sus propios profetas. Y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman, dice ellos, siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Y sabemos cuál es esa ira de Dios, ¿verdad? El endurecimiento, la ceguera espiritual. Dios los entregó, mi hermano, a este pecado, a estos hombres. Así que estas palabras que hemos leído son palabras fuertes, pero son palabras que vienen del mismo hombre que escribió acerca de Israel diciendo, ¿cómo quisiera yo ser anatema, maldito, separado de Cristo, con tal que mis parientes, dice,
mis compatriotas en la carne vengan al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él es el mismo, el que está hablando. Los judíos, mi hermano, en cuanto al Evangelio, son enemigos de Dios. Así que escúcheme bien. La incredulidad y la hostilidad de ciertos judíos, la gran mayoría de judíos, mis hermanos, no va a alterar las promesas que Dios le hizo a esta gran nación. Dios es fiel y Él va a cumplir su promesa con su pueblo. Pero sabemos a qué pueblos nos estamos refiriendo, ¿verdad? A aquellos judíos que un día ellos van a entender y comprender que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Y muchos judíos que en nuestros tiempos y tiempos pasados han reconocido al Señor Jesús como Salvador. Pero aquí hay algo hermoso, mi hermano, para nosotros también. Porque podemos ver a nuestro Dios que es un Dios fiel y que Él cumple sus promesas. Y lo que Él nos ha prometido a nosotros como iglesia, podemos estar confiados de que Él también va a cumplir. Amén. Todas esas promesas que Él nos ha dado como iglesia, como hijos de Él, de la misma manera Él también las va a cumplir. Así que este versículo 28, mi hermano, es muy, muy importante. Es un versículo muy útil para mostrarnos cuál debe ser nuestra posición, nuestra actitud hacia el pueblo judío de hoy. Por un lado, no debemos, mi hermano, excusar o minimizar el mal que hacen. ¿Sabías tú que hay muchos judíos? La gran mayoría de judíos, mi hermano, son judíos que no conocen al Señor Jesucristo y que son judíos liberales. Muchas de las grandes doctrinas liberales que estamos mirando vienen de ahí, de muchos judíos. Es increíble. No queremos volvernos, mi hermano, tan pro-Israel que pretendemos o vamos a pretender que esta es una nación que no hace daño. No es así, mi hermano. Es una nación que en estos tiempos está en contra de ellos. ¿Pero por qué? Porque Dios, mi hermano, aún no ha apartado la impiedad de esta nación. Esta es una nación que todavía sigue en esta ceguera espiritual. Pero vendrá ese día, cuando el Señor Jesucristo venga nuevamente, y ellos van a reconocer. ¿Amén? Pero por otro lado también, y aquí es algo muy importante, no queremos olvidar, mi hermano, el lugar muy especial que esta nación cumple en el plan y el programa de nuestro Dios. Y que nosotros, tú y yo, somos llamados a estar siempre orando por Israel. Recordemos que a través de ellos vino la palabra de Dios, a través de ellos vino el Mesías, a través de ellos, mi hermano, vino, en otras palabras, la salvación. Amén. Así que tenemos que estar bien balanceados. Y eso es lo hermoso de la palabra de Dios. Hay muchas personas, tristemente muchos hermanos, que han hecho de Israel como un ídolo en sus vidas. Piensan que es una nación que prácticamente no hace pecado, pero no es así. Es una nación que debemos de estar orando por ella. Que debemos de estar compartiendo el Evangelio a toda criatura. Que salgamos, mi hermano, con ese propósito de que al poder compartir el Evangelio y que otras personas, gentiles, aún gentiles, vengan al conocimiento de Dios, esos gentiles puedan provocar a celos a más judíos para que estos judíos, a través de los celos, puedan volverse al Señor. Amén. Y que al predicar el Evangelio podamos acelerar la segunda venida del Señor. Ese día cuando Israel reconocerá al Mesías. Amén. Esa es la actitud, mi hermano, que tenemos que tener. Nunca nos olvidemos, mi hermano, que en los días de Moisés y de Balaam, los paganos hicieron un esfuerzo grande por maldecir a este pueblo, ¿verdad? Pero no pudieron.
Porque lo que Dios bendice, mi hermano, nadie puede maldecir. ¿Se dan cuenta? Por un lado, a causa del Evangelio son enemigos porque en este tiempo viven en esta ceguera espiritual. Pero por otro lado, son amados de Dios por las promesas de nuestro Señor. Amén. Pero el apóstol continúa en el versículo 29 y él nos da más luz, mi hermano. Y él dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y aquí, mi hermano, está la razón por la cual Israel sigue siendo esta nación amada de nuestro Padre, de nuestro Dios. Y él nos dice que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Cuando Dios te llama, mi hermano, cuando Dios quiere llamarte para un ministerio, ese don, ese llamamiento es irrevocable. Yo quiero contarles lo siguiente. Yo no sé si les he hablado anteriormente, pero en mi familia somos 6 hermanos varones. Y dentro de mis hermanos hay muchos hermanos que yo reconozco que tienen muchos talentos, muchas habilidades. Pero yo no sé, yo no entiendo por qué Dios me llamó a mí para que le sirva como pastor. Y ahora entiendo que el llamamiento, mi hermano, de Dios es irrevocable. Por eso el apóstol Pablo decía, ay, miserable de mí, si no predico el evangelio. Dios lo había llamado, hermano. Cuando Dios te llama para algo, ese llamamiento, mi hermano, ese don que Dios pone en tu vida, es irrevocable. Amén. Así que Dios está obrando contigo, mi hermano. Dios tiene algo especial. En la escuela dominical hemos estado hablando de esto. Dios le dio un ministerio hermoso al apóstol Pablo para la predicación del evangelio. Y Dios te ha dado un ministerio a ti. Amén. Y ese llamamiento de Dios, mi hermano, es irrevocable. Así que examinemos nuestros corazones y podamos decir, Señor, heme aquí. Aquí estoy. Envíame a mí. Siempre estamos hablando que aquí en esta iglesia y en todas las iglesias del Señor hay necesidad, ¿verdad? Hay necesidad de hombres y mujeres que se unan al equipo pastoral. El pastor no puede hacer todo aquí. Necesitamos de todos. Yo estoy convencido, mi hermano, que ningún hermano, ninguna hermana debe de estar sin un ministerio, debe de estar sin un servicio al Señor en la iglesia local. Que todos nosotros estemos activamente amando y expresando nuestro amor y nuestra gratitud a quien dio su vida por nosotros. Amén. Mi hermano, Dios no cambiará de opinión y Él no va a alterar su plan y programa para Israel. Y sabes que tampoco va a alterar su programa y su plan contigo. Él tiene un plan contigo. Él tiene una misión. El compromiso de Dios con esta nación es irrevocable. Y Dios no se va a retractar, mi hermano. Dios no cambia de opinión. Dios no cambiará su palabra o sus promesas a Abraham, Isaac y Jacob. Dios ha hecho un compromiso con este pueblo y Él nunca lo va a romper. Y estamos hablando de Israel como nación, ¿verdad? Y Él continúa en los versículos 30 al 32 y Él dice lo siguiente. Y esto es algo muy hermoso, esto es una belleza, mi hermano, lo que el Espíritu Santo a través del apóstol le escribe. Dice, pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes, está hablando aquí de los gentiles. Ustedes, gentiles, en otro tiempo eras desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia ¿de quién? De los judíos. Dios provocando a celos, ¿verdad? Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen ¿qué? Qué hermoso nuestro Dios. Porque Dios sujetó, dice, a todos en desobediencia para tener misericordia, dice, de todos. Todos, mi hermano, toda la humanidad. No hay, desde el punto de vista de salvación, mi hermano, no hay ninguna nación especial. A todos nos ha encerrado, dice,
en pecado, para que Él pueda derramar su misericordia a todos. Pero lo hermoso de todo esto, mi hermano, es esto. Lo que hablamos al inicio, el corazón de Dios es la salvación de toda la humanidad. Y Dios escogió a su pueblo, para que a través de este pueblo, Israel sea instrumento para poder salvar y bendecir a todas las naciones. Israel dijo no, rechazó. Entonces Dios, ¿qué hizo? Llamó a otro pueblo, la iglesia. ¿Con qué propósito? Para dar celos a Israel, de tal manera que Israel pueda buscar nuevamente de Dios, ¿verdad? Y de esta manera Dios derramar su misericordia con toda la humanidad, mi hermano. Esto es lo hermoso. Esta es la belleza del programa. A través de la incredulidad de Israel, los gentiles ahora reciben misericordia. A través de la misericordia de Dios mostrada a los gentiles, Israel algún día, cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, obtendrá misericordia de nuestro Dios. Amén. La misericordia de Dios se derrama sobre aquellos que merecen solo su ira. Si Dios usó la desobediencia de Israel para el bien de los gentiles, mi hermano, también usará la misericordia mostrada a los gentiles para darle misericordia a su pueblo, Israel. Y como dije, la idea es que Dios ha encerrado tanto judíos como gentiles como infractores de la ley. Y Dios ofrece misericordia a estos presos judíos y gentiles, basada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y Él termina, mi hermano, con una alabanza a la sabiduría de nuestro Dios. Y Él dice lo siguiente, el versículos 33 al 36 dice: oh profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Mire todo lo que hemos venido estudiando, ¿no? Nosotros cuando estamos mirando la salvación del ser humano, mirando a Israel, a los gentiles, viendo la manera como Dios está obrando, y nos damos cuenta que el único propósito de Dios, mi hermano, es la salvación para toda la humanidad. Él dice: oh profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? A Dios nadie le da consejo, mi hermano. ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Grande, mi hermano, es nuestro Dios, sabio. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de nuestro Dios, al poder desarrollar este plan que hemos venido hablando, mi hermano, de salvación para toda la humanidad, no solamente para un grupito especial. El corazón del hombre, de Dios, es para todos nosotros, porque de tal manera amó a Dios al mundo, a toda la humanidad, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Amén.